96.5 FM. Nosotros, uno de nuestros terapeutas cabecera. Ya eres de cabecera aquí, ya, Ricardo. Como me dijiste el otro día, tú aquí vas a estar cada 15 días, como de lugar, no sé, aunque tenga que ser por Zoom, la verdad es que platicar contigo es un gusto y sobre todo se aprende mucho de lo que tenemos que venir a aprender cada uno en lo individual. Bienvenido, Ricardo. Gracias, qué amable, encantado de estar aquí, pues feliz de poder compartir lo poquito que sabemos con muchísima gente, que cada vez es más grande la audiencia y felices de poder pues ayudar a cambiar la vida de las personas. Yo creo que la verdad es que te veo con la información que manejan tú y Vanessa, y que Vanessa es su esposa, que también está aquí con nosotros en cabina. Eres como ustedes son como el libro de los 4 acuerdos, chiquito, pero híjole, ¿no? Sí. O sea, de esa información bien llena de abundancia, claro, como de mucha carnita. Hoy vamos a hablar de Proyecto Sentido. Proyecto Sentido es como el fierro que te tatúan en la pompa, como el ganado. Sí. Con algo que vienes a hacer en la vida. Pero ¿quién decide qué es lo que te ponen ahí en el anca, en la nalga, ¿no? Así, sí. ¿Quién? ¿Cómo procede eso? ¿O en qué momento se tatúa eso? Es el momento de la gestación. Hay una teoría que dice que son 9 meses antes de la gestación, que hay la posibilidad entre 9 meses antes de la gestación y durante la gestación. Todo esto está diseñado para que tengamos un camino de vida. Mucha gente pregunta que si hay un destino. Sí lo hay. Y se conforma de muchas formas. Una de ellas es el Proyecto Sentido. El Proyecto Sentido, para que la gente pueda entender bien de lo que estamos hablando, el Proyecto Sentido es en realidad los deseos conscientes o inconscientes o del clan familiar o de los padres que tienen para el nuevo bebé. Haz de cuenta que el embarazo es un proyecto y el sentido que va a tener su vida va a ser determinado por el papá o por el clan familiar. Entonces, todos tenemos uno o varios proyectos sentidos, al menos uno. ¿Y cuántos hay? Cuánto imaginación tengan los padres. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muy marcados varios proyectos sentidos que ya muy estudiados, como el proyecto sentido de hijo bastón, que son los que se quedan a cuidar a los padres en la vejez. El proyecto sentido del hijo cajero automático, que es el que está proveyendo siempre a los padres. El alfil de la reina, que es el que cuida. Y así te puedo contar infinitos. ¿Qué diferencia hay el del alfil de la reina con el hijo bastón? Es el que protege a mamá cuando alguien le dice algo, sale a defenderla. O sea, siempre esa mamá nada más. Sí, esa mamá. Y hijo bastón es el que cuida a los padres. A los padres. Y esta es una costumbre muy arraigada en Latinoamérica y en México. Que en general siempre hay un miembro de la familia que se queda a cuidar a los padres. Y no es por decisión propia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los papás determinan los embarazos, a veces el primero o el último hijo, lo determinan para que los cuide ellos mismos. Y siempre vamos a encontrar en la historia familiar que ya hubo situaciones de ese tipo. Que hubo una tía que nunca se casó o un tío que nunca se casó y que fue el que se encargó de papá y mamá. Estas acciones que hacemos no son cosas que nosotros podamos decidir. Y en muchas ocasiones afecta mucho la parte de pareja, que dice nunca se tiene pareja o no se tiene pareja a largo plazo, y afecta también el tema económico. No puedes crecer porque luego te tienes que ir. Y si te vas, viene el problema de decir, es que ahora si tengo dinero me voy a ir, o si tengo pareja me voy a ir, o si tengo hijos me puedo distraer. ¿Y qué sucede? O que sí se hacen las cosas, sí tienen pareja y tienen hijos, pero viven cerquita de papá y mamá o con papá y mamá, o bien no se tienen ni pareja ni hijos y estás siempre disponible para que cuando ellos necesiten estemos nosotros pues al pendiente de poder resolverles sus conflictos, más que nada de salud. O sea, en otras palabras, todos venimos con un proyecto sentido, como lo acabas de decir, de papá o de mamá o del clan. Así es. Cuando hablamos del clan, ¿qué tipo de proyecto aparte de eso? ¿Qué otro proyecto sentido es muy marcado? Él puede ser el líder del clan. Lo que pasa es que no hay espacios vacíos. Y el clan familiar va a llenar un espacio, ya sea con un bebé nuevo. Por ejemplo, fallece alguien importante de la familia, entonces hay un bebé nuevo en la familia. Eso es muy común, ¿no? Sí, súper común. Y la gente a veces no alcanza a distinguir para qué. Bueno, la misión del hijo va a ser muy similar a la de la persona que acaba de... Está conectado directamente. Totalmente. El que muere con el que nace. Con el que nace. Ajá. Y luego, en otras ocasiones, por ejemplo,
cuando no hay manera de que nazca un bebé, se aporta una pareja nueva que va a cubrir esa parte. O es pareja, no hay espacios vacíos, o es pareja o alguien toma el lugar transformando su personalidad. Y nos ha tocado casos de terapias que no son tan comunes, pero por ejemplo, alguien transforma su personalidad y a veces hasta su nombre para poder encajar con la personalidad del otro que ya no está. Entonces, el proyecto sentido es mandatorio. O sea, no hay nada que puedas hacer para quitarte, digo, trabajando en terapia. Pero a lo que voy yo es que si ustedes, por ejemplo, ven que todo les falla, que nada les resulta y que no hay manera de que yo me salga de la misma dinámica que estoy viviendo, muy probablemente tengas un proyecto sentido. Ok, entonces el proyecto sentido se trabaja desde la observación, de ver qué es lo que siempre me está ocurriendo continuamente. Exactamente. Y yo voy viendo, por ejemplo, cuáles son mis bloqueos. Bloqueo, por ejemplo, económico. Bueno, ¿para qué? ¿Es un bloqueo transgeneracional o es un bloqueo donde mis padres necesitan que yo esté cerca? O bien, por ejemplo, un bloqueo de pareja. Es un bloqueo donde todas las parejas han sufrido, que ese es el bloqueo principal para no tener pareja. O bien, yo no tengo pareja para poder estar a disposición de, ya sea de papá, de mamá o de ambos. Okay. Entonces, tú vas viendo dentro de tus propios limitantes hasta dónde te lleva tu propia idea, ¿no? Entonces, vas descubriendo en tu propio camino qué es aquello que tanto persigues que no logras alcanzar, basado entonces en el comportamiento de lo que sí logras alcanzar, que no es lo que estás buscando. Y una vez que tienes esa dinámica, dices tú, bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? Y siempre te vas al resultado. Porque muchas personas me dicen, no, es que yo no sé qué. Bueno, pero ¿cuál es el resultado? No, pues vivo en casa de mi mamá. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero es que yo no quiero, no es de querer o no querer, es un tema de resultados. Si tú haces todo lo posible por irte y luego regresas, acá es tu mamá, siempre vives o cerquita o en casa de papá y mamá, pues bastante claro el proyecto sentido. O sea, y hay gente que sale 1 año, 2 años, 5 años y va a regresar otra vez. O sea, entonces, por mucha valentía que tomes, ya me voy de casa de mis papás y te vas, a la vuelta de los años vuelves a regresar de una u otra manera, o vives cerca de casa de papá. O vives cerca. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que realmente son proyectos mandatorios. Son cosas que no podemos dejar de hacer. Y nuestro inconsciente nos va a sabotear. Recordemos que no tenemos libre albedrío. Esa es la primera línea. Y que el libre albedrío se puede ganar, y esto es importante que lo sepan. No es que no exista el libre albedrío, sí existe, pero no tengo acceso a él hasta que no lo trabajo. Entonces, yo puedo ser tan libre como yo pueda lograr determinarlo. El problema es que necesito saber, punto, que tengo un bloqueo, 2, de dónde viene el bloqueo, y 3, cómo trascenderlo. Si yo logro hacer esto, date cuenta que hackeamos la vida. Y eso es lo que hacemos nosotros. Literalmente somos hackers de un ser humano. Por ejemplo, vemos cómo está su configuración, determinamos el origen y qué sucede, y luego lo transformas y la vida cambia por completo. Y es una cosa impresionante. Me voy a regresar en lo que acabas de decir del libre albedrío. No tenemos libre albedrío. No. ¿Y por qué hemos crecido con el tenemos libre albedrío? O sea, es una frase ya repetitiva, que estamos constantemente diciendo sin saber el significado real. Entonces no tenemos libre albedrío. No, el libre albedrío no lo tenemos. Realmente tenemos muy poco. Por ejemplo, qué ropa me pongo, si decido qué como, qué no como, y cosas de este tipo, así cosas muy chiquitas. Pero las cosas más importantes de la vida, que son pareja, hijos, profesión, dinero y amigos, no tenemos libre albedrío. O sea, yo no elijo qué pareja tener, sino la elige mi inconsciente. O sea, eso que acabas de decir, Ricardo, es hacernos consciente de que tengo los amigos que tengo los hijos que tengo la pareja, tengo el dinero y tengo la familia que tengo. ¿Y la profesión? Y la profesión, porque es parte de mi proyecto sentido. Porque es parte de mi inconsciente completo. El proyecto sentido es una de las partes del inconsciente. Pero o sea, es parte de lo que vengo a practicar en la vida de humano. Exactamente, pero no tienes por qué hacerlo exactamente así. Pasa esto. O sea, yo no elijo nada de eso. No. O sea, aunque digas el amor a primera vista, nos conocimos. O sea, tiene un sentido. Entonces no se eligen las parejas. No, la pareja viene a ti. Lo que tienes que... Eso es lo que traemos. Fuerte. Sí. ¿Por qué crees que las personas dicen todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales? Sí, claro, tienen toda la razón. Para ti. ¿Me explico? Para ti todos los hombres son iguales y para ti todas las mujeres son iguales porque es lo que alcanzas a traer. Recordemos que hay la ley de correspondencia que dice lo que es adentro se fuera, lo que es arriba es abajo. Y esas son leyes inmutables de las leyes del Kybalión. Pero estas leyes siempre van a ser efectivas porque tal cual lo compruebas, lo que es adentro es afuera.
y lo que es arriba es abajo. Lo que es arriba, lo que está en mi transgeneracional, en mis generaciones superiores, va a ser lo mismo que vamos a vivir aquí en una forma más moderna, pero es exactamente lo mismo. O sea que entonces vengo a mejorar al clan. No, vienes a repetir el clan. Cuando mejoras el clan es cuando sanas. Es cuando eres consciente. Sí, lo que pasa es que las personas romantizan mucho el hecho de repetir y dicen, es que yo vengo a sanar. No sanas hasta que no, en realidad, tomaste una acción y de esa acción tuviste un cambio. Porque de lo contrario, repetición. Y recordemos que hay solamente dos posibilidades. Repetir exactamente lo que hacemos o hacer el completo opuesto. Entonces, por ejemplo, si yo repito exactamente la vida, por ejemplo, de pareja de mi madre, en donde tengo una pareja, por ejemplo, violenta o alcohólica o así, pues estamos repitiendo. Pero luego si tengo en la contraparte una pareja que es demasiado noble, me va a hartar porque es la polaridad, pero nos tocó la repetición, no la reparación. Entonces, el hecho de hacer lo opuesto te toca. Qué buena frase es. Repetición, no reparación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos siempre repitiendo las historias y luego creemos que decidimos. Cuando me va bien decido y cuando me va mal digo, pues es que así es la vida. No, pero en realidad en ambos casos así es la vida. Voy a poder decidir cuando logre darme cuenta del origen, sanar el conflicto. Entonces yo puedo decir si tomo o no tomo, si tengo este tipo de pareja o no tengo este tipo de pareja. Y ahí es donde nosotros vamos teniendo ya ahora sí todo un sentido de la vida. Pero es muy ligero, o sea, es muy sutil lo que puedo yo realmente elegir. Es muy poco lo que podemos elegir, porque las partes más importantes no las elegimos nosotros. Si tenemos una pareja de la cual aprendimos el abuso, o sea, no que lo aprendimos, sino que vivimos el abuso y aprendimos de él, y sanamos esa parte, ¿no? Como que encontramos de dónde viene el abuso, de dónde viene el que yo haya permitido esto, y viene un trabajo de amor propio. ¿La siguiente pareja viene a enseñar algo más? Sí, el punto es que lo hayas realmente sanado, porque una cosa es la aceptación, que también se romantiza mucho. Dicen, es que si tú aceptas, entonces ya, no es cierto. El aceptar, pues es dejar todo como está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dijiste tú, hacer un trabajo interiorizado, entender el para qué me pasaron las cosas, no por qué, sino para qué. ¿Para qué me pasó esto? Bueno, me pasó para que yo aprendiera y me diera cuenta que mi abuela vivió exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, vemos, el caso de parejas que son agresivas o que se le llaman narcisistas. Es en realidad un macho en el clan. Es exactamente lo mismo de la época de Pedro Infante a la época de ahora, nada más que hoy ya no aplica. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona que pareciera o que es manipuladora conmigo es porque yo tengo esa historia en mi familia. Si yo sano la historia familiar, entonces soy capaz de poder ya no enfrentarme con esto. A veces ni siquiera se necesita el trabajo interior, sino que sanando lo que vieron los ancestros, tu vida ya no te vuelve a presentar el conflicto. ¿Para qué se repiten las cosas, Clara? Se repiten porque nunca aprendí. Así está de simple. Cuando aprendo, como dijiste tú, un trabajo interior, me tocó una pareja que no me convenía y así, que maltrataba por alguna razón. Hice un trabajo interior, comprendí, aprendí y puedo dar el paso siguiente. Sí, de hecho hay una frase, algo que dice algo así, ¿no? Que historia que no es aprendida se vuelve a repetir. Claro. Por eso es importante que contemos los secretos en la familia. Exacto, porque si no tendemos a hacer repeticiones inconscientes. Y lo mencionamos en el programa pasado, lo que se reprime se imprime. Es decir, si yo reprimo una información, en la siguiente generación va a salir sí o sí, lo van a tener los niños. O sea, los niños vienen a pagar el plato roto de la generación anterior. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no soy capaz, por ejemplo, de liberar las emociones que me generaron un pico fuerte de emoción, incluida la alegría, entonces yo voy a tener un conflicto de que se va a repetir el conflicto. ¿Y cuál va a ser el problema? Que quizás sea agradable porque fue muy alegre, o quizás sea un problema con el que mis hijos vayan a batallar toda la vida. Entonces tenemos la posibilidad de allanarle el camino a los hijos para que tengan una vida mucho más simple. O sea que yo como padre, si yo sano cosas, si yo me hago consciente de que estoy repitiendo o que me casé con una pareja que es la repetición de mi padre o de mi madre o de ambos, que lo dijiste en el programa anterior, cuando yo me hago consciente de ello y lo sano, no lo paso. Exactamente. Ya no se brinca la siguiente generación a nadie. Esta es la clave, que se sano yo, sano la generación completa. Entonces, ya no se va a repetir ese conflicto y las generaciones venideras van a tener una vida maravillosa en la medida en que yo pueda sanar. Inclusive te impacta a las personas del mismo clan. En muchas ocasiones sanar es muy doloroso. Por ejemplo, me dicen es que quiero sanar pareja y luego, bueno, pues hay que contemplar que la pareja
o comprende tu proceso de sanación o se tiene que ir. Pero tu inconsciente no te va a permitir quedarte igual. Y las personas deciden quedarse igual después de haber pasado por un proceso de sanación. Y como yo no decido, el inconsciente decide y me hace una salida bien dramática. Pasa lo mismo en los trabajos. Yo quiero trabajar abundancia y quiero entonces tener más dinero, pero sigo el mismo trabajo, pues me van a despedir o va a cerrar la empresa o me van a patear, me va a doler, pero me va a empujar a estar en un mejor lugar. ¿Me explico? Entonces esas partes son las que tenemos que comprender, que son consecuencias dolorosas de momento, pero con un premio al final. Qué interesante. Vámonos a un corte, Ricardo, y regresamos contigo porque entonces ahora podemos comprender por qué las esposas o las mamás de antes aguantaban tanto. Claro. Entonces ese dolor de aguantar, ahora viene quienes lo van a pagar. Exactamente. Que es el lado opuesto, ¿no? El lado opuesto. El que no lo permite o el que... Lo sufre exactamente igual. O lo sufre exactamente igual. Pues entonces vamos a un corte y regresamos porque sí. Esto se está poniendo cada vez mejor. Vámonos a un corte y regresamos con Ricardo Garza. Regresamos. Bueno, la verdad es que se quedó sumamente interesante en el bloque anterior la conversación con Ricardo Garza, nuestro terapeuta de cabecera, porque no es una terapia. Bueno, ahorita en el bloque anterior dijiste algo de romantizar. Hoy en día estamos escuchando en muchas conversaciones, en muchas reuniones, en muchas mesas, en muchos diálogos, fui a tomar como un curso o un retiro espiritual y el yoga y a veces se quedan en lo romántico de las terapias. Sí. Y las terapias no son románticas, no, las terapias duelen. Duelen. Si no hay dolor. ¿Tú me conoces? Sí. Ricardo, sí. Tú sabes. Y bueno, y yo he visto lo que has hecho, la verdad. La terapia no es romántico, o sea, no. la terapia es la lloradera. Confrontativa. Es confrontativa, es darte cuenta de cosas que dices, no sabía esto de mi familia. O sea, te encuentras con información que se te cae la cara de vergüenza, pero eso ayuda a que puedas encontrar información para poder superar lo que hoy te está deteniendo a avanzar. Claro. Ahora, los que estuvieron antes que nosotros lo hicieron de la mejor manera. Sí, claro. Con la información que tenían. Nuestras mamás se han quedado en matrimonios, y hablo en general, ¿no? O sea, todos los que estamos escuchando, tenemos mamás, los que estamos acá voy a hablar como de 30 para arriba. Sí. De los que andamos de los 30 para arriba. Tenemos mamás que se han quedado en matrimonios donde es lo que me tocó. Aquí me quedo y por mis hijos voy a seguir aguantando. Y ahí están. Entonces, ¿qué sucede? O sea, cuéntame qué está pasando ahí. No hay aprendizaje de entrada y se tiende a repetir la historia. Y como siempre mencionamos, hay dos posibilidades de repetición en este caso en concreto. Otra persona que va a tener una pareja que no va a soportar y otra pareja que a la más mínima provocación se separa. ¿Por qué? Porque venimos a hacer el completamente opuesto de mi madre, que es aguantó, entonces yo no voy a aguantar nada. Pero nada, así tal cual. Y otra que dice, yo también vengo a aguantar. Y no hay más opciones. Es que no hay opción. No. O sea, o es blanco o es negro. No hay grises, no hay matices. Exacto, no hay matices nunca. Matizas cuando sanas, pero si no, no. El punto es que no todos tienen el mismo programa. Por ejemplo, tú puedes repetir, por ejemplo, de tu mamá pareja y de tu papá lo económico. Pero quizás mi hermano, aunque sea gemelo, repite de mi tío la pareja y de un abuelo lo económico. ¿Me explico? Entonces no sabemos de quién está repitiendo qué hasta que no hacemos un estudio, porque se puede saber de quién repites. Y no necesitas un estudio tan complejo de quién estoy haciendo exactamente lo mismo, exactamente lo opuesto. Entonces, ¿cuál es la clave? Que yo me dé cuenta de qué es lo que estoy viviendo y quién más lo ha vivido. Y cuando ya llego yo a ese, bueno, pues estoy repitiendo, estoy haciendo el opuesto. Entonces te vas a dar cuenta porque son muy dramáticas la toma de decisiones y donde te das cuenta que en realidad tú no estás decidiendo. Ya hay un programa heredado que te dice cómo reaccionar ante el ambiente. Y esto viene por epigenética. Ahora, cuando esto pasa, como comentamos ahorita, tendemos a romantizar. Vamos a romantizar la maternidad. Entonces sufre la madre abnegada y sufrida para que los hijos estén bien. Déjame hacer un paréntesis. Tengo una amiga, y esto te voy a decir porque te pido hacer un paréntesis. Tengo una amiga que acaba de decidir, no ha dado la noticia, por eso no voy a dar nombres, mucho menos, aparte son cosas muy personales, decidió ser mamá soltera.
está por cumplir los 4 meses, creo. Sí, no, ya 5 meses, porque ya se está empezando a notar. Y me dice, Clara, ¿por qué nadie habla de lo difícil que es el embarazo? ¿Por qué nadie habla de las partes oscuras del embarazo? Y le dije, amiga, yo lo único que te puedo decir es, yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé por lo que tú estás viviendo. Lo único que te puedo decir es, yo aquí estoy para ti. En lo que necesites, estoy para ti a una llamada, no importa la hora. Y me dice, es que Clara, no se vale que no hablen de esto. Y le digo, qué fuerte, porque esto es lo que acabas de decir, romantizar Ricardo. El proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ver las películas de Hollywood y todo. Sí, tiene que ver esto. Claro, es que hay toda una manipulación de entrada que quizás no sea tan necesario entrar tan a fondo ahí de momento, pero en realidad también tenemos la percepción de quizás mi madre que le fue muy bien, quizás una hermana que le fue muy bien, o una amiga que le fue muy bien, y a mí no me fue bien. Y ahí te das cuenta que no todo el mundo tiene la misma historia. Entonces, para que a esta persona no le vaya tan bien el embarazo, tiene que haber una tía o una hermana, bueno, todo arriba del árbol, ¿no? Tía, mamá, abuela, que también la haya sufrido. Entonces, ¿cuál es el tipo de sufrimiento que está teniendo contra el otro tipo de sufrimiento? Entonces, romantizar complica mucho las cosas, porque tenemos el romantizar el embarazo, pero también tenemos el positivismo tóxico que dice todo está positivo, aunque me esté quebrando por dentro, pero el mismo positivismo no me permite ver mis conflictos. Soy tan positivo que no logro ver que estoy mal. Y quiero todo arreglarlo a través de la mentalización, de la mentalidad. Cambia tu mente. El problema no está en la mente, está en las células. Y eso es algo que tenemos que entender, que somos seres duales. Que la dualidad me dice, mi cerebro piensa, planea y desea, pero mi inconsciente, que son las células del cuerpo, que no están en el aire, no es etéreo, las células del cuerpo son las que determinan el resultado. Claramente me doy cuenta que hay un inconsciente en control cuando el resultado no es el que yo quiero en mi vida. Y en cada área de mi vida, si yo veo el resultado que tengo y si hago la rueda de la felicidad que la contemplamos nosotros en nuestro sistema, es decir, pareja, cómo andamos en porcentaje, hijos, cómo andamos en porcentaje, el tipo de relación, dinero, cómo ando contra mi meta especificada. Pues bueno, si no la alcancé y no la he alcanzado en años, pues mi inconsciente está determinando el resultado. Habrá veces que personas que ni siquiera tienen una meta les vaya mucho mejor que a ti y a mí en cierta área, pero porque vienen preparados para eso, traen en sus células esa información. Y hay personas que aunque no quieran van a ser millonarios, y aunque no quieran van a ser exitosos, y aunque quieran van a sufrir porque no lo pueden lograr. Entonces tenemos siempre los dos lados de la moneda y tenemos que averiguar qué está pasando en la familia para poder averiguar qué está pasando en el paciente, y todo se puede resolver, todo. El punto es que romantizamos, hacemos el positivismo tóxico y luego romantizamos las terapias, que vengo y me hago una víctima para que todo el mundo me aplauda. No, yo tengo que hacer mi proceso para mí mismo, y ese proceso me va a doler y voy a llorar muchísimo y voy a estar en lágrimas y me va a doler muchísimo durante 2-3 semanas, pero el resultado posterior va a ser maravilloso, pero no es lindo. O sea, es confrontativo y duele. Otro paréntesis, porque sé que no tiene que ver con el tema. Acabas de hablar del positivismo tóxico y del romanticismo. ¿Qué opina Ricardo Garza de los y las influencers que suben contenido a redes sociales con una vida maravillosa y una vida perfecta? Es maravilloso porque te hace aspirar. Eso es, a mí me encanta ver que la gente tiene éxito, por ejemplo. El punto es que muchas personas que no logran alcanzar el éxito les frustra. Entonces, todo depende de la percepción de cada individuo. Pero para mí es maravilloso ver que a alguien le va súper bien y también se convierten en metas. Yo quiero ser así, yo quiero llegar acá. Entonces, ahí eso se vuelve una aspiración. Entonces, esa aspiración que yo tengo... Más real, no como en las películas. Exactamente. Okay. Entonces, yo tengo una aspiración de que eso suceda. Entonces, yo veo que alguien lo está logrando, que muy probablemente esa persona tenga muy linda su vida en cuanto a imagen, pero quizás en pareja no la está pasando bien, o quizás en familia no la pase bien. Todos tenemos algo que nos falla. No hay nadie que tenga una vida perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy viendo y voy aspirando a esas cosas. Y qué lindo que la gente pueda aspirar. El problema es cuando tengo un bloqueo. Viene entonces una fuerte frustración que cae en depresión, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. Ahí es donde, por ejemplo, los coaches que te dan motivación, la motivación te dura como 3 días y es maravillosa cuando no tienes bloqueos. Si tú tienes un bloqueo, ya la motivación, por más que te motive 3 días, no vas a lograr dar el siguiente paso. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que trabajar en nuestro interior tan profundo, que se llama inconsciente, que por eso no lo puedo ver, porque no soy consciente de lo que está pasando. Y cuando toco el inconsciente es cuando realmente tengo un resultado positivo. Y el resultado es tan impresionante
porque la gente se empieza a acercar a ti para darte lo que necesitabas. Cuando antes siempre te daba una patada en el trasero, hoy en día te empiezan a abrir las puertas y todo funciona. Entonces hay un punto en el que dominas la técnica a tal grado que tu vida la vas cambiando a placer. Nada menos aquí nuestro compañero ayer tuvo un proceso de sanación interesante que hasta los vecinos le ayudaron a limpiar su casa, ¿no? Entonces llega un punto en el que dominas tanto la técnica o dominas tanto tu inconsciente que ya sabes hacia dónde vas y logras lo que quieres en la vida. Qué interesante que acabas de decir. Puedes seguir gente en las redes sociales mientras te inspiren. Cuando ya te incomoden su vida, déjalos de seguir en ese instante. En ese instante. Y lo primero que tienes que hacer es, lo dejas de seguir para que no te frustre y no te caigas en depresión. Pero tomar la información. Sí, toma información. ¿Qué es lo que me está doliendo de aquí? ¿Es una frustración o es un miedo? Y comienzo a hacer mi análisis. ¿De qué me estoy frustrando? De hecho, es la siguiente pregunta. Sí. Nunca he tomado terapia. No sé ni de qué me están hablando, pero algo de lo que estoy escuchando de Ricardo me está resonando y me está vibrando. No tengo éxito con mi familia, estoy casado, estoy casada, tengo conflicto con mis hijos, tengo conflicto con mi pareja, el trabajo no me va bien, tengo una vida donde la verdad no la disfruto. ¿Cuál es el primer paso, Ricardo? Primero, hacerme consciente del conflicto. El paso 1 siempre va a ser hacerme consciente que estoy en un conflicto. Porque hay muchas personas que no, todo va a estar bien, bye. No vas a sanar jamás en la vida. Nada, ni vengas a terapia. No, es que a mí nunca me pasa nada. Pues entonces que estamos aquí sentados, ¿no? Punto número 1, tengo un conflicto. Ese es el punto número 1. Punto número 2, vamos a buscar el origen. ¿Dónde está? Si hay repetición inconsciente, es de mi propia vida, es de mi infancia. ¿Qué está pasando? Y una vez que ya encuentro el origen, ¿qué emoción está ahí atorada? Liberamos la emoción, sacamos el programa y cambia la vida por completo. Ay, hasta parecía que estás hablando en chino o en japonés o en mandarín. Sí. Chino, japonés o mandarín. Pero lo dices de una manera muy fácil, pero como tú acabas de decir, la clave clave es, estoy en un conflicto. Es el primer paso, estoy en un conflicto. Y necesito ayuda. Lo identifico. Paso número 1. Ahí empiezan a cambiar las cosas. Ahí, justo cuando tengo la intención de sanar. Si no tengo la intención de sanar, ni te arrimas a una terapia, vas a pagar por nada. O sea, tienes que dejarte guiar en una sesión de terapia. El reclamo que me está haciendo mi pareja, mi amigo, mi jefe, que yo vea que no es real, para esa persona es real. Y ahí está el conflicto. Me acabas de recordar una situación que tuve yo con una de mis hermanas que me dijo, Clara, lo que tú me estás diciendo de lo que sucedió esa vez en la familia, dice, créeme, no lo entiendo. Pero como me lo estás diciendo con tanto dolor, con tanta como que por favor te entienda desde dónde lo estás viendo, te comprendo. Uh-huh. Sin embargo, sigo en mi postura de yo no lo vi de esa manera, pero te pido una disculpa si lo que hice o lo que comenté te hizo una herida, o sea... Te hizo más grande la herida. O te hizo más grande la herida. Entonces me dice, créeme, no tengo la capacidad de ver lo que tú estás viendo ni de sentir lo que tú estás sintiendo, pero nada más con verte, o sea, se me hizo súper sabia sus palabras, porque me dijo, nada más con verte, o sea, ahí es donde te das cuenta cuando ya la familia estamos como en el mismo canal. Sí. Esa plática con mi hermana para mí fue grandiosa porque dije, ok, perfecto, es como el dado, el típico, la típica ejemplo del dado. Tú estás viendo un dado, los dos estamos viendo un dado, ahí estamos de acuerdo. Uh-huh. Tú ves la cara 6, yo veo la cara 4. Sí. Tú no tienes, o sea, tú tienes tu razón y yo tengo mi razón, porque yo estoy viendo un lado y tú ves el otro. Y fue lo mismo que hizo mi hermana. Dijo, a pesar de que no comprendo tu frustración y tu enojo por verte frustrada como te estoy viendo y enojada, entonces no sabía que mi comentario hería o abría más tu herida, ¿no? Claro. Entonces es bien bonito cuando empiezas a buscarte a ti mismo en los demás, porque entonces empiezas a decir, oye, a ver, esto pasó, me duele. Uh-huh. Y hay gente a veces que está en el mismo canal que tú. Sí. Si no están, no, ni le muevas. Ni le muevas. Y hay gente que se pelea con el otro, con el que está sufriendo, y dices que no es cierto lo que me están diciendo. Es que, pues, si yo lo viví y yo lo sufrí, pues tenemos percepciones diferentes y ese es mi dolor. Y hay veces que te tocó en fortuna que tu hermana fuera madura emocionalmente hablando, que tuviera inteligencia emocional, porque hay personas que no logran percibir. Hay personas que nomás te agarran el hombro y dicen, no, pues, ¿qué te digo? Y se acabó la plática. Échale ganas, ¿no? Échale ganas, ¿no? Síguele con tus terapias. Échale ganas. Y ahí dices tú, no me estás ayudando en nada. Y quizás los hermanos no sean la mejor ayuda. Más sin embargo, el hecho de comprender que te está pasando algo y que para ti es real, eso es bien valioso. Pero también los invito a los demás que cuando vean al otro sufriendo y reclamando así con mucha fuerza, es que para el otro es real.
Y no tiene lógica para mí. Entiendo que para mí no tiene lógica, que para mí no tiene el más mínimo sentido lo que me está diciendo. Pero percepción es realidad, porque volvemos al dado. Ese es el lado del dado que esa persona está viendo. Yo no, yo vi otra cosa, porque tengo otra vivencia. Y a mí me hizo daño otra cosa que a ti no te va a hacer sentido. Entonces, cuando logramos entender eso, ya entramos al tema de la inteligencia emocional, y es donde yo logro comprender al otro basado en sus emociones y en mis propias emociones. Y eso ayuda muchísimo en temas de amistad, temas de pareja, de sociedad, en donde yo logro comprender cuáles son las necesidades emocionales del otro. En pareja es bien importante entender las emociones y los dolores del otro, porque si yo sé que le duele y lo estoy haciendo repetitivamente de forma inconsciente, porque no lo hago para lastimar, hay personas que sí, pero hay personas que no. Entonces, cuando sin lastimar, entra la inteligencia emocional y dice, es que tiene esta herida, y bajo esta herida yo la estoy reafirmando. Entonces, ¿qué hago? Voy a intentar ya no generar esta herida. Y ahí es donde las cosas comienzan también a cambiar. A veces sin necesidad de hacer tanta transformación, con voluntad se pueden cambiar algunas cosas. No, en verdad es increíble. Por eso pedimos que por favor sigas regresando, Ricardo, claro. Porque así prefiero que hables y que nos digas, porque hay mucha información de sabiduría todavía por descubrir en nosotros mismos y descubrir que cada quien está viviendo su propia transformación y su propio desarrollo, y hay quienes no, hay quienes están dormidos. Nada más que hay que caminar sigilosamente alrededor, sí, porque a nadie le gusta que lo despierten. Exacto. Entonces, si estás en un proceso de despertar, el camino del despertar es individual, es súper personal. Este es un camino donde no puedes invitar a la pareja, no puedes invitar a los hijos, no puedes invitar a los papás, no puedes invitar a los hermanos ni a los vecinos. No. Es simplemente es un despertar de un camino solo. Y en el camino te irás encontrando a mucha gente que está despertando y que te va a ayudar a ir avanzando en el despertar. Y tú, Ricardo, eres una persona que ayuda a los que estamos ahí medios modorrillos, abriendo con el ojillo en ese camino del despertar. Tú y Vanessa, en verdad, muy agradecida porque estén aquí con nosotros y que sigan viniendo. Gracias. Yo encantado por la invitación y feliz de estar aquí contigo, con tu audiencia. Y pues cada vez que me inviten aquí estaremos. Muchas gracias. Tus redes sociales, la vez pasada te me fuiste y no sabes la cantidad de veces que tuve que pasar tus redes sociales, porque todo el mundo fue así de, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales? Claro que sí, Ricardo Garza MX en todas las redes sociales, y los invito a ver YouTube con videos así muy larga duración, sí, de media hora, una hora, en donde explicamos muy despacito todos los temas. Uy, pues bueno, ya sabes, ¿quieres despertar? Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Vámonos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias.